Vale, muchachos, aquí a continuación nosotros vamos a implementar lo que son ya las reglas de creación de procedimiento y bueno, e iremos modificando cada una de las cosas que tenemos de nuestro respectivo lenguaje. Entonces, recuerden la regla de creación de procedimientos básicamente es que cada uno de los argumentos va a tener asociado un tipo que le estamos colocando y la salida pues depende del tipo de la expresión que está internamente. Esa la podemos calcular, ¿cierto? Ningún problema. Entonces vamos a crear otro procedimiento auxiliar que se llama type of proc expression. Este básicamente recibe una expresión, ¿cierto? Que es un proc T1, X1, T2, X2, TN, XN, expresión y convierte los tipos de T1, TN en una lista de arrays, o sea, necesitamos crear pues esa lista de tipos y posteriormente revisa el cuerpo del ambiente especificado y liga el procedimiento a resultado y finalmente construye un procedimiento de tipo con las partes apropiadas. Entonces, miren este de acá. Type expression. Entonces, ¿qué va a hacer? Los arrays, pues va a ser un span type expression, nos va a crear una lista de expresiones. Y el result type, básicamente va a tomar el cuerpo, ¿cierto? Y va a calcular sobre un ambiente extendido, ¿cierto? Un ambiente extendido de tipos, ¿cierto? Que va a tener los IDs, los arrays y pues el ambiente actual. Y que nos va a devolver un protype con los arrays y el result type. Entonces, para hacer eso, muchachos, vamos a crear primero la regla en type expression, ¿cierto? En type expression vamos a invocar eso, ¿cierto? Vamos a invocar esa reglita que ustedes ven que vamos a crear. Un momento, aquí. Entonces tengo type expression, bueno, ahí tengo el else. Voy a seguir con los procedimientos, que sería proc expression, ¿cierto? El proc expression recibe una lista de expresiones, unos IDs y un cuerpo, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer allí? Vamos a invocar esa función que se llama type of expression, ¿cierto? Y le vamos a mandar eso. Ahora, ya una vez hecho eso, muchachos, ya una vez hecho eso, entonces vamos a crear esa función de type proc expression, ¿cierto? Que nos va a ayudar a hacer eso. Entonces, bueno, yo aquí ya la tengo realizada, como les había explicado. Entonces, pues sencillamente la voy a colocar. Entonces, bueno, esa tiene el resultado y pues nos devuelve un protype con los tipos de los argumentos y el tipo del resultado. Posteriormente implementaremos los ambientes y ya hablaremos cerca del final. Y finalmente, muchachos, después de esto, aquí tenemos, bueno, ya era todo lo que nosotros necesitábamos en este punto, ¿cierto? Muy bien, ahora, en el tipo de las primitivas o de procedimientos teníamos la siguiente regla de tipamiento, T1, asterisco T2 hasta asterisco TNT. Y, bueno, T1, T2, TN y al final pues devuelve T. Bueno, que aquí no se ve muy bien, pero devuelve T. Entonces, toda expresión encuentra el tipo del operador y luego llama al procedimiento auxiliar llamado type application para arreglar aplicar la regla de tipamiento. Es muy parecido a lo que hemos hecho. El procedimiento type application primero revisa si el tipo de operador es un procedimiento, naturalmente, porque pues no podemos evaluar algo que no es un procedimiento. Luego revisa si el número de argumentos esperados por el procedimiento es igual y después en el ciclo for each revisa si cada argumento esperado es igual al tipo del operando correspondiente. Y si la revisión tiene éxito, entonces el tipo de aplicación es el tipo resultado del procedimiento. Vamos a ver cómo funciona. Es un poco extenso, pero tranquilos. Entonces, esto recibe el radar, los runs y bueno, el radar y los runs que tenemos. Entonces, el radar es un tipo, si es un protype, ¿cierto? Haga esto, si no, pues el radar no es un protype. Y en otro caso, si es igual, ¿cierto? Si los argumentos recuerden que este es app expression, ¿no? Si los tipos son iguales, entonces haga esto. Básicamente, haga un check equal type. Está comparando. Cuando usted hace, por ejemplo, P de 1, 2. Y P es igual a proc, ¿cierto? De INTX y INTY, por ejemplo. INTY. Básicamente revisa si lo que usted le manda corresponde a lo que usted está mandando. En caso de que no sea así, entonces le da un mensaje de error. Vea, yo esperaba esto, pero usted me está dando esto. Y finalmente devuelve los arrays, ¿cierto? Y los runtimes. Perdón, básicamente hace esta verificación, no, esto es del mensaje de error. Y básicamente, bueno, aquí básicamente muestra eso y muestra una validación con el Diane Form como una forma de mostrar el mensaje al usuario. Entonces, dado eso, muchachos, dado pues que este procedimiento es un poco, digamos, engorroso de hacer desde cero, entonces voy a proceder, digamos, yo lo tengo aquí ya hecho, ¿cierto? Esta función
Entonces, esta función auxiliar, como les mostré, hace esa verificación para type of application. Muy bien. Entonces, para determinar el tipo del operador, cuando este es en el caso de type of application, ¿vale? En el caso de type of application. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá, en este type expression? Debemos agregar los casos del prod type. Entonces, app expression, perdón. Debemos agregar app expression. Entonces, el app expression que recibe una lista de, recibe las expresiones, ¿cierto? App expression, recibe el radar, ¿cierto? Y los runs, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a invocar? Vamos a invocar a ese type of application, ¿cierto? De esta manera. Vamos a enviarle, ¿cierto? Vamos a enviarle el type of primitive de la primitiva, ¿cierto? Bueno, eso ahorita lo vemos. No, perdón, este no es. Le vamos a mandar este, qué pena. Le vamos a enviar este. Que sería type application, type expression del radar, o sea, averiguamos lo que es el radar y averiguamos lo que type expression con los runs. Esto es lo que recibe type of application, que lo tenemos por acá, ¿cierto? Muy bien, entonces, bueno, y enviamos también, ¿cierto? Nos falta enviar el radar y los runs correspondientes. Perfecto, ahí lo tenemos. Muy bien, entonces enviamos ese argumento, enviamos el tipo de expresión del radar, que es ser un protval, el type de expresión de los runs y el radar y los runs para relacionarlos. Muy bien. Entonces, bueno, esto es lo que hace type of application. Perfecto. Entonces, ahora sí podemos seguir con lo que son las primitivas. Las primitivas que ustedes las conocen, pues más 1,2, más 2,3 y así, ¿cierto? Entonces, resulta que estos también son como procedimientos, porque el más, por ejemplo, a la red recibe 1, el más recibe 2, 3. Tenemos que crear una para cada uno. Entonces, básicamente, este procedimiento recibe un valor del tipo de dato primitiva y se crea un tipo prototype de acuerdo a ese valor. O sea, básicamente son procedimientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otro procedimiento que se llama type of primitive, ¿cierto? Entonces, tenemos list, type, ¿cierto? Y retorno type. Incrementar, bueno, y así. Vamos a coger las primitivas y vamos a crear este procedimiento que se llama type of primitive. Como yo tengo unas primitivas diferentes al libro, ¿cierto? Entonces aquí me toca hacer unos pequeños cambios, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hacerlo, no es mayor problema. Entonces vamos aquí donde está aquí, a las primitivas. Muy bien. Entonces, estas son primitivas. Como las primitivas yo permitía, si ustedes recuerdan, yo permitía pues, aquí está apply primitive, apply primitive, voy a buscarlo, ¿cierto? Aplicar primitiva, creo que lo llamé evaluar primitiva. Entonces este evaluar primitiva pues permitía hacer varias operaciones. Entonces ahí ya nos toca mirar, ¿cierto? Varias cosas. Entonces vamos a colocar esto donde está el checker, acá, eso sería, bueno, acá, type of primitive. Bueno, ahí tengo mis primitivas y vamos a hacer esta parte. Entonces define type of primitive, esto recibe una primitiva, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos, de acuerdo a la definición del libro, pues tendríamos un problema. Bueno, cases, pero como acá tengo el otro, entonces esperen un momento. Evaluar primitiva, como acá tengo el cases, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Ya voy a hacer un pequeño truco para que eso funcione. Entonces, bien. Entonces tendríamos dos opciones aquí, ¿cierto? Bueno, aquí tengo las primitivas. Como esto permite hacer primitivas desde cualquier tipo, o sea, yo puedo tener más de dos. En el libro lo restringen a que solamente son dos tipos, pero es que en el libro lo hacen. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a agregarle, dado que pues yo lo llamo desde acá y yo tengo la información, ¿cierto? Desde acá, desde esta expression, yo tengo, ¿dónde está el de? Bueno, en primitiva, ¿cierto? Yo voy a tener lo siguiente. En primitiva yo voy a tener lo siguiente. Entonces voy a adelantarme un poco, ¿cierto? Y yo voy a tener esto, ¿sí? En las primitivas. Voy a tener esta información. Te voy a hacer type application, type primitive, que nos va a devolver eso, y type expression, runs y listo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a enviarle también los runs. De los runs voy a necesitar el tamaño. Y ahí ya van a ver qué voy a hacer. Entonces, como ustedes pueden ver acá, aquí yo voy a recibir los runs, ¿correcto? En el libro lo que hacen es hacer esta lista. Entonces en prototype, ¿cierto? Entonces yo voy a, básicamente como estos son primitivas numéricas, ¿cierto?
y acá tengo primitivas booleanas, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren. Entonces, aquí básicamente, aquí no hay nada que hacer, ¿cierto? Esto es un list, ¿cierto? Que tiene bool type, ¿cierto? Déjenme ver. Sí, no es un prop type, sorry. Esto es un prop type, ¿cierto? No hay nada que hacer. Que tiene un list, que tiene int type, ¿cierto? Int type. Como el mayor recibe 2, ¿cierto? Entonces, y esto devuelve al final un bool type. Y eso es lo que haría un mayor prim. Entonces vamos a hacer esto en todos, ¿cierto? Porque pues son primitivas de comparación. Esto pues es bastante sencillo. Porque a la larga esto reciben dos números y los permite comparar. Pues como yo había restringido eso. Pero acá tenemos el otro problema, es que yo no puedo hacerlo tal cual en el libro. Entonces voy a hacer una función recursiva, ¿cierto? Que me va a resolver ese problema. Entonces lo voy a llamar define primitive numeric, ¿cierto? Entonces primitive numeric me recibe básicamente unos runs, ¿cierto? Me recibe los argumentos. Entonces yo qué voy a hacer, ¿cierto? Entonces voy a hacer básicamente una función recursiva que me vaya construyendo una lista de este tipo, ¿cierto? Una lista de este tipo. Entonces, observa. Entonces, tengo condicional. Si runs es null, entonces devuélvame la lista vacía. En otro caso, entonces haga cons, ¿cierto? Int type con el llamado recursivo de esta cosa, ¿cierto? Con el cr. Entonces ahí voy construyendo eso. Básicamente lo que vamos a verificar es que todos sean enteros, cdr de runs. Eso es una expansión con respecto a lo que hay disponible en el libro. Entonces, ¿esto qué va a construir? Básicamente, digamos, si hay 5 enteros, si hay 5 argumentos, entonces todos van a ser list y nt, 5 y nts. Entonces lo que vamos a hacer acá, primitive numérica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esto es un prop type, ¿cierto? La lista va a ser un primitive numeric de los runs y la salida es un int type. Entonces, de esa manera, muchachos, solucionamos ese problema. ¿Listo? Listo. Entonces, espero pues la estrategia les haya quedado pues en su comprensión. Eso, bueno, básicamente, bueno, esto construye un prop type. Oh, sorry, esto tiene que ir aquí con paréntesis porque esto es prop type, es una función, ¿cierto? Entonces, vamos acá. Muy bien acá, muy bien acá. Entonces, bueno, hacemos eso. Y ya aquí ya podemos hacer eso. ¿Listo? Bueno, en el caso de ADD, ¿cierto? En el caso de ADD voy a restringirlo a que solo tenga uno. Entonces sería prop type, ¿cierto? Y esto va a recibir solo un argumento. Sería list int type, ¿cierto? Únicamente. Y la salida de esto es un int type. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer acá. Y bueno, hemos terminado. Y acá lo mismo. Básicamente en el incremento y en el decremento. Bueno, esto vamos a llamarlo primitivas numéricas unarias. Ponerle un nombre bonito. Primitivas numéricas unarias, ¿cierto? Perfecto. Entonces, bueno, ahí ya hice ese pequeño cambio, ¿cierto? Acá básicamente, pues, hacen esto. Entonces, yo calculo, como la primitiva es un procedimiento, entonces yo calculo cómo debe ser. Entonces, pues, en el caso del libro recibe 2. Yo aquí he roto esa restricción para recibir los que yo quiero. Eso igual lo iremos probando. Bueno, y tab expression de los runs y, bueno, reciben los prim, los runs y el expression, básicamente. Bueno, muy bien. Bueno, en el caso de type o expressions, ¿cierto? En el type expressions, pues básicamente es un map. Eso creo que ya lo había hecho. Déjenme ver. Type o expressions, creo que está repetido allí. Type expression. Bueno, type expressions, que es acá, pues básicamente tenemos que evaluar. O sea, type expression recibe esto, pero type expression recibe una lista. Entonces, ese nos falta por hacer, ¿cierto? Tab expressions. ¿Y tab expressions qué es? Tab expression, muchachos, básicamente es una función pues que nos recibe el mapeo, ¿cierto? De esas listas. Y listo. Ahí hemos terminado, ¿cierto? Ahí hemos terminado esta parte, ¿cierto? Hemos terminado esta parte de los procedimientos. Listo. Ya después haremos unos últimos cambios para que esto funcione. Bueno, muchachos, espero la explicación haya sido clara para ustedes y ya a continuación veremos cómo se implementan el let y el letret, que son los últimos elementos, y cómo hacemos para implementar el ambiente de tipos, que es lo que nos hace falta. Muchas gracias.